para ya ir comenzando con el estudio. Ahora sí, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces. Le he compartido la pantalla. Espero que se vea. Vamos a... Si ustedes ven la imagen, hermanos, en el fondo de pantalla lo que nosotros tenemos es unos panes, unos peces, y el día nos toca ver, ya terminamos con Mateo 13 y vamos a comenzar con Mateo 14, ¿ya? Del 1 hasta el 21, los dos primeros relatos, ¿ya? Vamos a comenzar primeramente dándonos cuenta que estos dos relatos tratan primeramente de la muerte de Juan y luego del milagro de los 5.000, ¿ya? Así que vamos a comenzar recordando primeramente, hermanos, lo que pasó, ¿no es cierto?, en la clase, la última clase que tuvimos. Cuando nosotros nos acordamos un poco de lo que estuvimos viendo en Mateo 13, hermanos, lo que nosotros tenemos acá, de alguna forma, es la conclusión de lo que fue el resultado la reacción de las personas que estuvieron en contacto con la predicación del reino de los cielos, ¿no es cierto?, esta predicación de Jesús. Veíamos que hubieron personas que reaccionaron bien, que tuvieron una buena respuesta, como multitudes, por ejemplo, algunos que fueron neutrales, como por ejemplo Juan el Bautista, que tuvo dudas y fue y pidió preguntar, ¿no es cierto?, a Jesús, ¿no es cierto?, a través de sus discípulos. Y tenemos, por ejemplo, los fariseos que no tuvieron una buena respuesta, al igual que la familia de Jesús, que tampoco tuvo una buena respuesta, ¿ya? Y esta sección de Mateo que nos hablaba, ¿no es cierto?, de la respuesta al evangelio del reino de los cielos, terminaba con este capítulo que hablaba acerca de parábolas, ¿no es cierto?, las cuales yo le explicaba la semana pasada que no eran realmente cronológicas, sino que Mateo, en su afán, ¿no es cierto?, de expresar un mensaje a través de la historia de Jesús, reúne todas estas parábolas en una sola parte para explicar, ¿no es cierto?, el tema de las parábolas en sí, y también para expresar ciertas enseñanzas. Dentro de esto, ¿no es cierto?, veíamos nosotros las últimas parábolas que tenían que ver primeramente con el tesoro, ¿no es cierto?, de esta persona, ¿no es cierto?, que encontraba un tesoro, lo enterraba nuevamente, vendía todo lo que tenía y compraba el terreno, ¿no es cierto? También la persona que buscaba perla y encontraba una gran perla preciosa, donde ambos, ¿no es cierto?, trataban de personas que al encontrar este tesoro que era el reino de los cielos, tenía que entregarlo todo, ¿no es cierto?, en función de creer en Jesús y entregar principalmente, ¿no es cierto?, aquellas situaciones en las que ellos se sentían autovalentes, suficientes, ¿no es cierto?, cuando Jesús decía que había escondido estas verdades de los sabios, ¿ya?, y se la había entregado a los niños. Entonces de alguna forma responde a esta gran verdad. Luego, ¿no es cierto?, se ve el tema o la parábola de la red, ¿no es cierto?, que habla acerca, ¿no es cierto?, de cómo va a ser el fin de los tiempos, ¿no es cierto?, donde se van a recoger los peces y se van a guardar los buenos y los malos se iban, ¿no es cierto?, a botar, ¿ya? Y
Ya hablaba también de los tesoros, ¿ya? Y ya finalizando en todo esto, había una respuesta, ¿no es cierto?, de la familia de Jesús, donde nuevamente, Está haciendo el giro. espérenme un poquito, ahí sí. No de la familia de Jesús, pero sí del entorno, ¿no es cierto?, donde había nacido Jesús de Nazaret, donde Jesús es menospreciado y donde él no hace muchos milagros por el mismo hecho eh, de haber entregado, o sea, de haber incredulidad, ¿no es cierto?, y donde él decía que no hay profeta en su propia tierra. Entonces, de alguna forma se concluía el hecho de aquellos que habían respondido mal, por ejemplo, como su familia o su lugar de crecimiento, como era Nazaret, pero a la vez mostraba, ¿no es cierto?, el hecho de que a pesar de toda la oposición, a pesar de todas las dificultades, el reino de los cielos era como este tesoro, ¿no es cierto?, como esta gran perla que, que iba a mantener su valor, y uno igual, al encontrarse, ¿no es cierto?, con este gran tesoro, uno era capaz de entregarlo todo. De alguna forma, así finalizaba este capítulo, y hoy día pasamos, ¿no es cierto?, como les dije, a Mateo 14, ¿ya? Y comenzamos con la muerte de Juan. Cambia completamente el escenario, ¿no es cierto?, y lo vamos a ver acá. Ya les voy a leer la primera parte, que es Mateo 14, del 1 al 15. Dice así: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como por profeta. Mis hermanos, de alguna forma, para explicarles, necesitamos conocer un poco el contexto, ¿ya? Primeramente, nosotros debemos entender que Herodes, en la Biblia, ¿no es cierto?, hay muchos Herodes, ya, por ejemplo, el Herodes de cuando Jesús era pequeño, ya, y mandan a matar a los niños, este Herodes, ¿no es cierto?, cuando Jesús es grande, y después hay otros Herodes en los diferentes en los diferentes libros del Nuevo Testamento. No son el mismo Herodes, ya. Primeramente, nosotros debemos entender que el Herodes que estaba, ¿no es cierto?, cuando nació Jesús, es Herodes el Grande, ¿ya? Herodes el Grande tenía este sobrenombre del Grande porque era una persona que, a pesar de su crueldad, ¿no es cierto?, era una persona muy inteligente y de alguna forma sabía manipular las situaciones y sabía desarrollarlas para su beneficio, ¿ya? Lamentablemente, él, como cualquier persona, fallece y entrega su poder, ¿ya? Pero entrega su poder a sus 3 hijos, ¿ya? A sus 4 hijos, perdón, que son Aquerlao, Herodes Antipas y Filipo. El Herodes que estamos viendo acá es Herodes Antipas, ¿ya? O Antipas, ¿ya? Quien, de alguna forma, estos hijos no tienen la misma habilidad que su padre, y además el pueblo, o todo el pueblo, ¿no es cierto?, es debilitado porque es dividido en 3. Por eso acá, ¿no es cierto?, el texto dice Herodes el tetrarca. Tetrarca significa que es dueño o está a cargo de una parte, ¿no es cierto?, de estas 4 divisiones. Dentro de esta situación, hermanos, debemos entender que Jesús, cuando predica, ¿no es cierto?, el Evangelio de los cielos, o el Evangelio de Dios, y va por diferentes ciudades, diferentes lados, de alguna forma la mayor parte de su predicación está dentro de los parámetros y dentro del sector que es dirigido y gobernado por Herodes
Antipas, ¿ya? Este tetrarca. Es por eso que de alguna forma él sale a juego en este lugar, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, el primer verso que él oyó la fama de Jesús. Y el verso 2 dijo, ¿no es cierto?, y dijo a sus criados, este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él con estos poderes. Porque de alguna forma el primer texto, estos primeros versículos, de alguna forma anticipan, ¿no es cierto?, y dan comienzo a la explicación de lo que está pensando acá en el verso 2, ¿ya? De alguna forma lo que está pasando acá es que Herodes ya había matado o ya había asesinado a Juan el Bautista, y del 3, ¿no es cierto?, en adelante lo que pasa es que Mateo empieza a explicar cómo es la muerte y cómo sucede la muerte de Juan, ¿ya? Entonces, Herodes, de alguna forma, de acuerdo a algunos historiadores y padres, ¿no es cierto?, padres de la iglesia, ¿ya? Los padres de la iglesia son aquellos que son personas muy cercanas a los tiempos de los discípulos, de los apóstoles, son de 100 o 200 años de diferencia solamente, que ellos escribieron, ¿no es cierto?, reflexiones, escribieron acerca de los discípulos, acerca de las situaciones, acerca de la Biblia. Entonces, a través de ellos, que están muy cercanos a todo el tiempo del Nuevo Testamento, se sacan muchos datos y muchas situaciones, ¿ya? Muchas de la información que uno puede sacar extra bíblica, pero es histórica, tiene que ver, por ejemplo, con Josefo, ¿ya? Que, que da muchos datos con respecto a lo que había pasado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se sabe que Herodes Antipas era una persona muy supersticiosa, entonces por eso él al tiro asume que de alguna forma es el espíritu de Juan el Bautista, el que está en Jesús, ¿no es cierto?, y que produce estos milagros. Sabemos que no es así, pero en su superstición, ¿no es cierto?, y en sus creencias, él piensa esto. Y acá da la explicación de por qué él piensa esto y por qué le llega esta información de Jesús. El verso 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y la había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. En primer lugar, entonces, ¿no es cierto?, Juan estaba encarcelado a raíz de que él expresó una verdad y una denuncia, ¿no es cierto?, profética, podríamos decirlo, porque habló, ¿no es cierto?, y expresó el pecado a otra persona, ¿ya? De alguna forma, hizo lo mismo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia nos dice que Juan el Bautista fue el último profeta, ¿ya? Y los profetas lo que hacían era expresar su pecado o exponer el pecado al pueblo y que se volvieran a Dios. Entonces Juan estaba haciendo lo mismo con Herodes, ¿ya? ¿Qué pasaba con Herodes? De alguna forma, Herodes había estado y estaba en una relación y se había casado con Herodías. Herodías, de alguna forma, era la sobrina de Herodes, ¿ya? Porque era la mujer de Felipe, pero no solo era la mujer de Felipe, sino que era la hija de, perdón, de Felipe o Filipo, ¿ya? Sino que era la hija de Aquelao, que era su otro hermano. Entonces, Felipe o Filipo se había casado con su tío, Filipo, ¿ya? Herodías se había casado con su tío, pero luego se separó para casarse con Herodes a causa, ¿no es cierto?, de que ella quería tener un estatus también en cuanto a ser, ¿no es cierto?, parte o esposa de un tetrarca, ¿ya? De alguna forma, hermanos, lo que pasa acá, debemos entender que estamos hablando de personas que no son parte del pueblo judío, personas que no realmente tienen una relación con Dios, pero es sorprendente porque
lo que hace Juan el Bautista es denunciar este pecado, ¿ya? Lo más probable es que Herodes Antipas haya tenido muchos pecados y la historia muestra que él también hizo muchas cosas. Era una persona de alguna forma bastante cruel, ¿ya? Pero este era el pecado que se le estaba tomando en cuenta y que Juan el Bautista estaba denunciando. No sabemos bien, o no, no explica la Biblia, por qué específicamente denuncia este pecado y no todos los otros. Pero lo que sí sabemos es que estaba pasando esta relación y los historiadores muestran que realmente esto había sido así. ¿No es cierto? Le decía que no era lícito tenerla, ya que era muy probable, pero no es algo que se ha asegurado, que su relación, su matrimonio no haya sido realmente legal, ¿ya? Por ende, ¿no es cierto? Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque le tenían a Juan por profeta, y realmente era profeta porque Jesús mismo, capítulos antes, habla de él, ¿no es cierto? Y dice que él es profeta. Luego la segunda parte, ¿no es cierto? Del 14, perdón, del verso 6 al 12, vamos a leerlo y le quiero pedir... no, lo voy a leer yo. Dice, el siguiente texto lo va a leer, vamos a ver que lo va a leer, así que tengan las Biblias ahí a mano. Dice el 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hermanos, nosotros cuando vemos este texto, entendemos, ¿no es cierto?, cómo es que muere Jesús, cómo muere Juan el Bautista, ¿ya? En el cumpleaños de Herodes, dice, ¿no es cierto?, primeramente debemos entender el contexto de las costumbres romanas, ¿ya? De las costumbres romanas y greco-romanas, porque tienen influencia griega, donde las fiestas que ellos tenían eran realmente fiestas completas y absolutamente paganas y antiéticas, donde se producían orgías, donde se producía mucha comida. Se dice, ¿no es cierto?, que ellos comían y después vomitaban para poder seguir comiendo. Entonces era toda una distorsión en cuanto a las fiestas que producían, ¿ya? Dice que la hija, ¿no es cierto?, de Herodías fue, ¿no es cierto?, y danzó, dice, ante el rey, ¿ya? Ante Herodes. Y lo que pasa acá es que de alguna forma se piensa que esta joven no era realmente una joven, sino que era una adolescente, porque podía tener alrededor de 12 años o más o menos esa edad, lo cual realmente no tenía mucha diferencia porque entre tantas situaciones antiéticas para nosotros, lo más probable es que la danza que haya tenido no era una danza artística, sino que era otro tipo de danza más llevada, ¿no es cierto?, al ámbito sensual, ¿ya? Y en ese sentido, por eso es que le agradó también a Herodes, ¿ya? Y ahí dice que instruida por su madre, ¿no es cierto?, pide esta joven que según la historia, ¿no es cierto?, según los historiadores, se llama Salomé. La hija de Herodías se llama Salomé, ¿ya? Y lo que pasa acá, ¿no es cierto?, es que le pide la cabeza de, de Juan, ¿no es cierto?, de Juan, y dice que el verso 9 se entristeció, dice que el rey se entristeció.
Nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que si nosotros buscásemos en Lucas, Lucas nos va a mostrar que, que al final el rey tenía un cierto agrado por Juan. Ya Lucas nos dice que él hablaba, ¿no es cierto? Y llamaba muchas veces a Juan para que le hablara acerca de lo que él predicaba. Y a pesar de que Herodes se sentía atónito, ¿no es cierto? Se sentía muchas veces interpelado por Juan. De alguna forma, eh, le agradaba escuchar a Juan. Pero por otro lado se entristeció porque lamentablemente tuvo que matarle a pesar, ¿no es cierto?, del temor que él tenía por el pueblo porque le conocían como profeta. Entonces, de alguna forma se manifiesta esta situación donde él tiene que cumplir su promesa y pedir la cabeza de Juan. ¿No es cierto? El verso 12 termina diciendo: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y le enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y acá, ¿no es cierto?, donde Jesús sabe lo que pasó. ¿Ya? Entonces, de alguna forma podemos ver acá que Juan finaliza su tiempo, finaliza su vida siendo asesinado, ¿no es cierto?, estando en la cárcel y siendo asesinado a causa de la artimaña de esta mujer, Herodías, ¿no es cierto? Porque de alguna u otra forma ella era la que estaba aspirando también a estar en el poder. Herodes ya estaba en el poder, ¿ya? Entonces ella necesitaba afirmarse en ese sentido y por eso estaba empecinada también en matar a Juan, porque Juan era uno de aquellos que estorbaban su iniciativa y su deseo de estar, ¿no es cierto?, como reina en ese sector, en ese lugar. Esa es la primera historia que nosotros vemos en cuanto a Mateo, Mateo 14. Ahora yo les decía antiguo que Mateo 13 finalizaba con el segmento de que los discípulos o las personas en general reaccionaban de diferentes formas a la predicación, ¿no es cierto?, del Evangelio del Reino, ¿no es cierto?, del reino de los cielos. Pero, ¿no es cierto?, ahora el verso 14, y con esta historia pasamos a otra sección del libro, ¿ya? Donde de alguna forma en algunas historias se van a mostrar ciertas expectativas eh, de las diferentes personas que están en contacto con la predicación del reino de los cielos, ¿ya? La expectativa que tienen de Jesús, ¿ya? La expectativa, por ejemplo, que tenían los fariseos, las multitudes, la expectativa que tenían los discípulos de alguien, ¿no es cierto?, que se dice y se llama a sí mismo el Mesías, ¿ya? Vamos a ver después a lo largo de los capítulos que hay diferentes expectativas de acuerdo a lo que esperaban, y claramente habían expectativas porque incluso, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento nos habla acerca y les hablaba a ellos acerca de cómo tenía que ser el Mesías, ¿ya? Empieza esta historia, ¿no es cierto?, con este asesinato trágico, pero vamos a enlazarlo después con la, la historia que sigue, ¿no es cierto? La historia que sigue ahora es el milagro, ¿no es cierto?, de los 5.000, ¿no es cierto?, la alimentación de los 5.000. Yo le voy a pedir a quien, a ver. Le voy a pedir a mi hermana Delfina. Mi hermana Delfina si ella puede leer Mateo 14 del 13 al 18. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Alimentación de los 5.000. Dice, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía,
se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: ¿no entienden? No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces, traedlos acá. Amén. Gracias, mi hermana. La primera parte que leímos es la situación o el contexto en el que se da luego el milagro. Ya acá todavía no vemos lo que hizo Jesús. ¿Ya? Pero lo interesante es que el verso anterior dice que le llevaron los discípulos de Juan la noticia a Jesús, las nuevas, ¿no es cierto?, de que Juan había fallecido. Entonces acá dice, oyéndolo Jesús, es la continuación del capítulo del verso anterior, donde oyendo Jesús la noticia del fallecimiento de Juan, dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Entonces Jesús, nosotros sabemos que tenía la necesidad siempre de apartarse, la necesidad de irse al desierto, a buscar, ¿no es cierto?, estar en comunión con el Padre, ¿no es cierto?, de acuerdo a las diferentes circunstancias que estaba pasando o que iba a pasar. En este caso, él reacciona a la situación, ¿no es cierto?, que está pasando con Juan, o que había pasado con Juan. Sabe la noticia, ¿no es cierto?, de la muerte de Juan el Bautista, que además era su primo, y él va, ¿no es cierto?, frente a esta situación, al desierto, a apartarse, a buscar a Dios. Lo interesante, hermano, es que Jesús, debemos recordar que si bien Él es Dios, la palabra dice, y Él se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿ya? Que tiene su qué y tiene su explicación desde el libro de Daniel, pero más allá de eso, lo que significa esto era que Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, dando a entender que Él era completamente hombre, ¿ya? Él tuvo tentaciones, ¿no es cierto? Tuvo dificultades, tuvo problemas también, nació, ¿no es cierto?, creció, todo lo que pasa con las personas. Pero, ¿no es cierto?, dice que él fue perfecto, que en nada pecó. Y lo interesante de esto, hermanos, es que él también se entristeció, ya él fue al desierto a causa de la muerte de su primo, ¿no es cierto?, y de esta persona que había precedido su ministerio. Va al desierto, ¿no es cierto?, y se apartó a causa de esto. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que después la gente oyó, ¿no es cierto?, de que Jesús había salido, se había apartado y le siguió a pie, dice, ¿no es cierto? Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, ¿ya? Y se junta una multitud, ¿no es cierto?, en el desierto. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús no había salido, no se había apartado para sanar a las personas. Jesús no se había apartado, ¿no es cierto?, para que muchas personas pudiesen estar donde él, porque en el desierto hay un lugar amplio, sino que él se había apartado a raíz de la otra situación, la situación del fallecimiento de Juan. Pero dice que cuando vio las multitudes, dice que él tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y luego vamos a tener una pequeña reflexión en cuanto a esto, pero nosotros nos damos cuenta que Jesús, a pesar de su situación, a pesar tal vez de su dolor, de la pérdida que él había tenido, tiene compasión de los demás y responde a la necesidad de los demás. El 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Hermanos, cuando hablamos un poco del horario de los judíos, debemos entender que los días, los días en la tradición judía son diferentes de los días de nosotros. Nosotros entendemos que nuestro día empieza en la mañana y termina cuando anochece. Y ese es, hoy día estamos a jueves, ¿no es cierto? Y ya a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Ya finaliza nuestro día jueves para empezar el día viernes. Pero los judíos tenían un horario diferente. Ya al atardecer
empezaba su día y luego pasaba todo el anochecer, la noche y la mañana, ¿no es cierto?, hasta que volvía a atardecer, y ese era un día entero, desde una tarde hasta la otra tarde era un día. Así como si ustedes se fijan en el Génesis dice, y pasó la tarde y fue el segundo día, por ejemplo, a raíz de que para ellos el horario era diferente. Entonces, cuando acá dicen atardeció o anocheció, es un horario diferente y no se está refiriendo a la caída del sol, se está refiriendo a que estaba de alguna forma pasando una parte de ese día y lo más probable es que haya sido mucho más temprano de lo que para nosotros es el anochecer, ¿ya? ¿No es cierto? Dice, cuando anochecía no se refería específicamente a que estaba cayendo el sol, sino que estaba pasando una parte del día. Lo más probable es que haya sido mucho más temprano que el anochecer que nosotros tenemos, ¿ya? Y la hora ya pasada, ¿no es cierto? Y los discípulos le dicen que se despida a los discípulos, a la multitud para que vaya a otras ciudades a comer, ¿no es cierto? A las aldeas cercanas. Ellos estaban en un lugar desierto donde no había ningún lugar rural o poblado o urbano cerca, ¿ya? Y lo entendemos y se entiende que no es realmente el anochecer porque ellos necesitaban tiempo para llegar a esos lugares, para poder comer, ¿ya? El 16 dice, ¿no es cierto? Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. La segunda parte, ¿no es cierto?, nos muestra específicamente el milagro, ¿ya? Le voy a pedir a ver quién puede ser. Mi hermano Yesem, no sé si tiene una Biblia por ahí que él pueda leer. Mateo 14, del 19 hasta el 21. ¿Es posible? Parece que se nos desconectó nuestro hermano Yesem. Ya, pues lo voy a leer yo nomás porque me parece que mi hermano, no sé si se habrá equivocado, apretó mal y se salió, pero dice así. A ver, vamos a esperar tal vez un poquito a ver si llega, para no hacer un desaire. Bueno, mientras tanto, antes de leer, quiero explicarles, hermanos, que nosotros debemos entender esta sección del libro y debemos recordar que Jesús, de alguna forma, está siendo mostrado en este libro como aquel que es mayor y que es descendiente de Abraham, ¿no es cierto? Que es descendiente también de David y que también es descendiente de Moisés, ¿ya? Cuando dice hijo de... Ahí está mi hermano Yesem, no sé si tiene... se volvió... Ahí está, mi hermano Yesem tiene audio para leer. Mi teléfono es medio malo, discúlpame. No se preocupe. Ya. Mateo 14, versículo 19. Hasta el 21. Ya. Se dice así. Entonces mandó a la gente recortarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos,
y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muchas gracias, mi hermano Jason. Dita sea la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto? El texto al final dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En muchos contextos, o en muchos momentos, yo les he dicho, ¿no es cierto?, que los niños y las mujeres no eran contados porque no tenían el mismo valor que los hombres, pero de alguna forma Mateo acá lo pone en el texto, por lo más probable es que por dos razones, ¿ya? Una, por la razón de mostrar la verdadera magnitud del milagro que hizo Jesús, porque no eran 5,000 personas, sino que lo más probable es que como mínimo hayan sido el doble o el triple, ¿ya? Y entonces no son 5,000, pueden haber sido 10,000 personas o hasta 15,000 personas. Y en este sentido, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que era realmente una gran multitud. Y debemos entender también que, de alguna forma, al nombrar y dar este detalle, Mateo está haciendo lo mismo que se ha mostrado en los versos anteriores, que es, de alguna forma, dignificar, ¿no es cierto?, la condición de mujer y la condición de niño, ¿ya? Como aquellos que también merecen ser contados dentro de aquellos que estaban, no solo los hombres, ¿ya? Y en ese sentido, dar a entender que el milagro, ¿no es cierto?, que Jesús dice el verso 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, ¿no es cierto?, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Dice que todos comieron, y además sobraron, ¿no es cierto?, 12 cestas llenas, ¿ya? De alguna forma, más allá de lo que nosotros podamos sacar a colación con respecto al milagro, nosotros podríamos hablar de la abundancia del Señor, de que el Señor de lo poco puede hacer mucho, y tantas cosas. Pero lo que pasa con este milagro, hermanos, es que hay un paralelo muy significativo, y yo le estaba hablando recién, de que como Jesús se mostraba como descendiente de Abraham, descendiente de David y descendiente de Moisés, acá de alguna forma está haciendo un paralelo con una situación que es similar a lo que pasó en el mismo desierto, ¿ya? Cuando Moisés estaba guiando al pueblo, y el pueblo necesitaba comer, no tenía que comer, y les manda maná. Y después, ¿no es cierto?, las codornices. De alguna forma, Jesús está mostrando acá un milagro que es parecido, ¿no es cierto?, que va a ser entendido por los lectores, porque Mateo está escribiendo a los judíos, y va a ser entendido y va a mostrar de alguna forma la relación que existe entre el milagro, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, de Dios a través del pueblo, ¿no es cierto?, en el desierto, y lo que estaba pasando acá, mostrando que de alguna forma Jesús estaba validando, o Mateo estaba mostrando la historia de Jesús, la validación de él como Mesías. Y en ese sentido, hermanos, esta historia tiene esa importancia dentro del relato. El reino de los cielos no es simplemente algo que Jesús vino a traer acá desde este momento, sino que el reino de los cielos realmente es la manifestación de la voluntad de Dios, que, ¿no es cierto?, fue mostrada también en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en el mismo Éxodo, cuando el pueblo tuvo necesidad. Y en este sentido nosotros podemos ver la abundancia, pero también la misericordia y la compasión, porque dice que Jesús fue movido a compasión en cuanto vio a la multitud, ¿no es cierto?, y les sanó y les predicó, pero no solo eso, sino que también les alimentó. Y no fue él simplemente, sino que utilizó a los discípulos para hacer esto. Así como Dios utilizó a Moisés, ¿no es cierto?, Jesús utiliza a los discípulos como aquellos que también son parte de la manifestación del reino de los cielos en este sentido. Y además es la manifestación de los reinos de los cielos, porque acá también son contados los niños y las mujeres dentro de este milagro como aquellos que también
son merecedores de este milagro, de la compasión y la misericordia de Dios. Ahora, si nosotros vemos este texto, hermanos, nosotros debemos entender lo siguiente. Teniendo estos dos textos, ya sea el de la muerte de Juan el Bautista y ¿no es cierto?, de la alimentación de los 5.000 o de los más de 5.000, porque sabemos que fueron más, podemos ver o podemos reflexionar ciertas cosas, podríamos sacar muchas cosas a colación, pero yo quiero que pensemos y reflexionemos acerca de algo. Cuando nosotros vemos a Juan el Bautista, vemos primeramente a alguien que hasta el fin y hasta las últimas consecuencias siguió y desarrolló el ministerio que el Señor le había puesto en su corazón y le había encomendado, ¿ya? De profeta que profetizaba, ¿no es cierto?, y que predicaba, ¿no es cierto?, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan. Y Juan, ¿no es cierto?, expresó a Herodes Antipas su pecado para que se arrepintiese. Entonces, de alguna forma, Juan lo que hizo fue predicar, ¿no es cierto?, su mensaje incluso hasta el mismo rey. Nosotros debemos entender, hermanos, que lo hizo hasta el final, incluso hasta que él fue encarcelado. Y no solo encarcelado, sino que él fue hasta la propia muerte, ¿ya? Entonces acá se cumple incluso lo que las bienaventuranzas nos decía, bienaventurados, ¿no es cierto? Después al final nos dice los que son perseguidos, ¿no es cierto?, por causa de mi nombre. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, nosotros nos damos cuenta en este sentido que Juan el Bautista no estaba predicando para un beneficio propio. Su ministerio no era para un beneficio propio, no era él para sentirse mejor, su ministerio no era para él sentirse bien, para ser conocido, o incluso para encontrar, ¿no es cierto?, alguna bendición de parte del Señor, sino que él predicó a causa hasta las últimas consecuencias, y él fue constante en su predicación, en su ministerio. Y lo que vemos de parte de Jesús es lo mismo. Sí, podríamos decir que podríamos ver que el ministerio de Jesús pudiese ser un poco más amable, porque Jesús claramente predicaba del arrepentimiento, pero vemos que en el ministerio de Jesús que hay más sanidades, ¿no es cierto?, hay la alimentación, ¿no es cierto?, de los 5.000, y dice que los miró y tuvo misericordia. Pienso que Juan el Bautista también miró con misericordia a Herodes y a todas las personas que le predicó acerca del arrepentimiento, porque era lo mejor que podían hacer. Era lo que Juan se le había mandado a ofrecer, pero esta predicación del arrepentimiento sí podríamos decir que es un golpe duro, un golpe o una predicación brusca, pero era para el beneficio de aquellos que la escuchaban y la aceptaban. Entonces, Jesús de alguna forma también siguió su ministerio, predicó acerca del reino de los cielos y sanó a muchas personas, ¿no es cierto?, como mostraba el texto, y dio a alimentar a muchos, a esta multitud. Pero él, hermanos, había ido al desierto a raíz del fallecimiento de Juan. Entonces, el ejecutar su ministerio en el desierto, en este capítulo, tiene que ver con haberse negado a sí mismo para hacerlo. Imagínense ustedes yo creo que todos acá, o sea, la mayoría, si que no es todos, hemos tenido alguna pérdida de alguna persona o alguna situación difícil. Y cuando alguien tiene una situación difícil o la pérdida de alguien o de algo, de alguna forma uno se entristece. Y uno se siente acongojado y uno necesita un duelo, necesita de alguna forma reflexionar, estar tranquilo. Jesús fue al desierto y se apartó a causa de esto. Pero las multitudes le siguieron. Dice que él tuvo compasión. Podríamos decir que Jesús se negó a sí mismo para poder ejercer su ministerio. Dejó de mirar su necesidad para suplir las necesidades del otro. Y de alguna forma es lo mismo que hizo Juan.
Juan dejó de mirarse a sí mismo hasta el punto, ¿no es cierto?, de estar encarcelado y morir para poder seguir su ministerio. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser cristianos, hermanos, no hablamos simplemente de que vamos a estar, somos hijos de Dios, no hablamos solamente de que somos aquellos que somos bendecidos por el Señor, no solo sabemos, y sabemos y es cierto que el Señor nos cuida, la palabra dice, ¿no es cierto?, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, y que el Señor nos va a proveer, que el Señor nos quiere dar una vida abundante, y tantas cosas bonitas, cosas buenas que el Señor tiene para nosotros, pero a la vez, al igual como las parábolas, ¿no es cierto?, de la perla y las parábolas del tesoro, Jesús y Juan el Bautista lo estaban entregando todo por el reino y por la predicación del reino. Y en nuestras vidas, hermanos, nosotros debemos entender que la predicación, que el ministerio que el Señor nos ha dado, que el ser hijos de Dios, no solo tiene que ver con la bendición de Dios, sino que tiene que ver con nosotros entregarlo todo por el Señor. Van a haber dificultades, van a haber situaciones, van a haber problemas, pero muchas veces, hermanos, va a requerir fortaleza de parte de Dios para nuestras vidas, para muchas veces negarnos a nosotros por hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, voy a dejar de compartir la pantalla porque de alguna forma hasta ahí tengo la presentación. Cuando nosotros vemos estos dos ejemplos, debemos darnos cuenta que necesitamos no simplemente pensar en Dios como alguien que nos puede dar, sino que debemos pensar en Dios. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo, si nos hemos rendido a Él, la palabra dice que Él pagó un precio por nosotros, precio de sangre. Entonces, eso quiere decir que nosotros somos de Dios, somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios, claramente con bendiciones de nuestro Padre, pero Él es nuestro Padre. Entonces somos de Él, no quien es de nosotros. Entonces, es ahí donde, ¿no es cierto?, cuando dice que tomemos la cruz, porque muchas veces vamos a tener que negarnos o vamos a tener que entregar más de lo que querríamos entregar por el Señor. Y debemos gozarnos por eso. Porque muchas veces va a ser difícil. Y tal vez, y lo más probable es que muchas veces ha sido difícil para cada uno de nosotros. Pero el Señor dice que tiene mayores recompensas en los cielos. Así que quiero animarles en este día, ¿no es cierto?, a que aunque estemos pasando cosas difíciles, aunque muchas veces hayan dificultades, no desmayemos, ¿no es cierto? Porque en el Señor tenemos esta fortaleza, pero a la vez, el entregar al Señor todas estas situaciones tiene que ver, hermanos, con rendirnos a Él. Porque estamos hablando todo este tema, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, donde hay un rey a cual se le obedece. Este es el fin de todo este asunto y nosotros somos parte de este reino y debemos obedecer a nuestro rey. Hermanos, entonces el texto que estamos empezando de Mateo 14 tiene que ver con ahora las expectativas que tienen las personas en todo el contexto de la historia de Jesús en cuanto a quién es el Mesías, a quién es Jesús. Y nosotros ya conocemos la historia, ya conocemos lo que hizo Dios, y nuestras expectativas deben ser ya las correctas. Las expectativas no tienen que ser, no, el Señor va a recibir todo, voy a recibir todo de parte del Señor, mi vida va a ser feliz, voy a tener todo. Recordemos que hubieron discípulos que le pedían a Jesús que ellos querían ser los más grandes en el reino de los cielos, y que Jesús le dice, el más grande en el reino de los cielos es el que sirve. Entonces es entregarse uno mismo a los demás y primeramente a Dios. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender en cuanto al Señor, el entregarnos
al servicio del Señor, así como lo hizo Jesús y como lo hizo los discípulos, aun cuando muchas veces es difícil. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo, mis hermanos? Mi hermano Juan Carlos. Sí, pastor, me llamó la atención respecto de la segunda historia de los discípulos, que los discípulos fueron capaces de darse cuenta de un tema que era la alimentación, es decir, pudieron identificar una problemática, fueron capaces de identificar una necesidad que había en ese momento, y lo que me llama la atención es que ellos fueron a Jesús diciéndole, mira Jesús, pasa esto. Y Jesús les dijo, denle a ustedes de comer. Pero ¿cómo, Señor, si solamente tenemos esto? Entonces, para mí me llamó mucho la atención porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de necesidades que hay en la iglesia, necesidades que pasan algunos hermanos, necesidades que pueda tener algún niño, y en vez de solucionarlo nosotros, solamente oramos y le pedimos al Señor que Él pueda hacer algo. Y resulta que este pasaje me está mostrando que con lo que yo tengo, si lo ofrezco al Señor, puedo hacer mucho. Inclusive Dios lo puede multiplicar. Esa es la gran reflexión que me queda de este pasaje, pastor. Gracias, mi hermano. Tiene toda la razón, ¿no es cierto? Lo interesante también que me hace pensar lo que te dijo es que los discípulos identificaron la situación. Muy bien, ¿no es cierto? No es Jesús quien les dijo, sino que ellos lo identificaron, pero de alguna forma ellos hicieron lo correcto, porque Jesús no los reprende, no les dice que tienen poca fe, no les dice nada de eso, sino que les muestra que ellos podían hacer algo más, ¿no es cierto? Jesús al final multiplicó lo que ellos tenían, pero no les reprende, sino que ellos con la mente humana hicieron lo correcto, ¿no es cierto? Pedirle que los despidiera para que fueran a comer. Pero nosotros entendiendo quién es Dios, ¿no es cierto? Y la provisión que Él tiene, como dice nuestro hermano Juan Carlos, podemos hacer mucho más con lo que tenemos por los demás, y aunque fuese poco, como Él dice, aún así el Señor puede bendecir a otros. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna petición? ¿Alguna petición? ¿No? ¿Alguna pregunta o algún comentario, mi hermana Delfina? Sí, mi pastor, me quedó el hecho de que Dios, esta reflexión bonita porque Dios eligió a Juan el Bautista, lo eligió para él hacer el camino, como dice la palabra, a su hijo. Entonces, él elige a sus hijos, el Señor los elige. Entonces, ¿qué me queda para mí? Juan el Bautista, él fue como un nazareo, porque él se dedicó, porque Dios lo eligió para eso, para preparar el camino, como dice su palabra. ¿Qué nos queda a nosotros? El Señor nos elige a cada uno de nosotros, a cada uno que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Él nos elige también para que otras personas reciban al Señor. O sea, Él nos está dando la oportunidad de también hablar, que nuestra boca hable a los demás para que los demás conozcan al Señor también. Eso me quedó, yo lo pienso así, y yo pienso que esa palabra es para nosotros, para seguir anunciando las buenas nuevas de Jesús. Eso es, mi pastor. Gracias, mi hermana Delfina. ¿No es cierto? Y además, Juan el Bautista lo hizo hasta el final, hasta el último momento de su vida. Entonces, claramente, él cumplió el ministerio por el cual fue el llamado, y nosotros también tenemos que cumplirlo. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna pregunta o comentario? Si no es así, entonces, hermanos, vamos a orar
¿Ya? Vamos a orar por la porción de la palabra que hemos estudiado hoy día. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, Señor. Nos permite estudiar de su palabra, nos permite entender un poco de ella, comprender el contexto, comprender las cosas que pasaban, saber, Señor, reflexionar no solo de historia, Señor, sino de cómo usted ha querido mostrarlas, Padre mío, para la edificación de su iglesia, para la revelación, Señor, de la vida y ministerio de usted mismo, un Dios hecho hombre, Señor, encarnado, Padre Santo, que nos muestra, Señor, quién es a través de Jesucristo, Padre mío. Gracias, Señor, porque su palabra dice que miró a la multitud, Señor, y tuvo compasión de ellas, Señor, y es el vivo reflejo, Padre Santo, de lo que usted ha hecho, Señor, mirando al mundo. Señor, ha mirado al mundo y tuvo compasión de nosotros, Señor, y nos alimentó, Padre mío, con la mayor necesidad que teníamos, Padre mío, que es Jesucristo, que es salvación, Padre mío, y libertad, Padre mío, y perdón de pecado, Padre Santo. Le doy gracias por eso, porque su misericordia, Señor, su amor, Señor, su poder, Padre mío, se ven reflejados en la vida, Padre mío, y ministerio de Jesús, Padre Santo, y podemos, Señor, vivirlo en nuestras propias vidas, Padre Santo, porque podemos ver, Padre Santo, cómo usted, Señor, se manifiesta, Señor, con poder, con misericordia y con amor, Padre mío, en nuestra vida, a pesar de las dificultades, Señor, y este gran amor, poder y misericordia nos motiva, nos impulsa, Señor, a seguirle, Señor, a servirle, a obedecerle, Padre mío, a pesar de las dificultades, Señor, y muchas veces con la situación de negarnos a nosotros mismos, Padre Santo, pero sabemos que su amor, Señor, es tan grande, Padre mío. Gracias le damos porque usted es bueno, Señor. Gracias le damos, Padre mío, porque podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista, pero podemos ver, Señor, no simplemente el ejemplo de un buen hombre, Señor, como personas podrían hablar de Jesús, sino que vemos el ejemplo de Dios mismo, hecho hombre, Padre Santo, para mostrarnos cómo hay que vivir. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, gracias, Padre mío, porque usted nos muestra esto. Toque nuestro corazón, toque nuestras vidas, enséñenos a servir como usted sirvió, enséñanos a vivir como usted vivió, enséñanos a negarnos muchas veces a nosotros mismos como usted se negó, Padre mío, y enséñanos a amar como usted amó, Padre. Padre, le alabamos, glorificamos y exaltamos, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes. A los que siempre veo por ahí, ¿no es cierto?, a mi hermana Rosana Rodríguez. Hace un tiempo que no la leía no la veía o leía, ¿no es cierto?, acá. Un saludo para ella. Un saludo a cada uno de ustedes, mi hermano. Que el Señor les bendiga. ¿No estamos viendo? Saludos, hermana Roxana, Dios la bendiga. Voy a desbloquear los micrófonos, ¿no es cierto?, para que puedan ustedes despedirse también, saludarse si quieren. Saludo a todos y que el Señor los bendiga y nos vemos el domingo. Saludos, bendiciones. Bendiciones a todos. Igualmente, hermana, Dios les bendiga, les guarde, les proteja. Adiós. Chao, mis hermanos. Nos vemos. Bendiciones a Chaito, todos. que estén bien.